Bueno, señores, ya hemos visto cómo es para crear tablas, pero sin tener lo que son las constraints. ¿Qué son esto de las constraints? Bueno, pues antes de ver las constraints, veremos o miraremos lo que son las reglas de integridad. Y entre las reglas de integridad vamos a empezar por la integridad de entidad. Esta regla es la que nos asegura que una fila, un registro, tiene una identificación única, es decir, que tiene una clave primaria que garantiza que no hay duplicados y que facilita, la identificación de cada elemento de la tabla, porque es una identificación única. La segunda regla que vamos a ver es la regla de la integridad de referencia. Esta es la que hace que haya relaciones entre las tablas, ¿vale? Y para ello utilizaremos las claves foráneas. Veremos que una clave foránea siempre ha de corresponder con una clave primaria que exista en la tabla con la que me estoy relacionando para que exista una coherencia entre esta relación. Bueno, pues ahora vamos a seguir viendo más reglas de integridad. Bueno, la siguiente integridad que vamos a ver es la integridad de dominio. Esta es la regla que nos asegura que un dato de una columna, de un campo, tiene un tipo determinado, pues por ejemplo, pues un entero, que no nos dejará poner decimales, o un carácter de 10 posiciones que no nos va a dejar poner más de 10. Y por último está la integridad de restricción. Esta integridad o esta regla lo que permite es poner restricciones más fuertes a un dato. Pues, por ejemplo, antes hemos dicho que con el dominio podemos decir que un entero no puede tener decimales, pero además podemos decir que ese entero esté entre un número y otro. Pues, por ejemplo, una nota que esté entre 0 y 3, por ejemplo. ¿Vale? Pues estas son las integridades que se pueden tener dentro de una base de datos. Y ahora vamos a ver cómo estas reglas de integridad o estas integridades las podemos de alguna manera poner en una base de datos de MySQL. Pues lo dicho, ¿qué nos ofrece el MySQL para poder implementar estas integridades? Pues por ejemplo tendremos el not null, lo que definirá que un campo sea obligatorio, porque no nos dejará poner null. Null veremos que en bases de datos es decir que no hay nada. O sea, no es lo mismo que un campo con un espacio o un campo con un cero, es que no hay nada de nada. Luego también nos permitirá definir claves primarias, con lo cual, pues esto tendremos la integridad de entidad. También nos va a permitir crear o definir claves foráneas relacionando dos tablas, con lo cual tendremos la de referencia. También podremos definir que un campo sea único. Aunque no sea clave primaria, también podemos tener que un campo no se pueda repetir. Y por último tendremos el check, que nos permitirá poner condiciones a nuestros campos, que por ejemplo, pues con la restricción de, bueno, exacto, con la integridad de restricción, perdón. Estas son las cosas que nos permite el MySQL y no solo el MySQL, también otras bases de datos relacionales. Bueno, vamos a explicar algunas características de estos constraints. Estos constraints se les puede asignar un nombre, la mayoría de las veces. Además, se pueden crear cuando creamos la tabla en el mismo momento o se pueden crear después, con lo cual lo que haremos es un alter table para poder modificarlo. Y muchos de ellos se pueden crear a nivel de campo o también a nivel de tabla. Ya veremos qué significa esto. Es decir, podremos escribir la misma línea en la que estamos definiendo un campo o lo podremos hacer a posteriori, debajo, en la misma tabla, definiéndolos después. Por ejemplo, aquí veis, pues por ejemplo que tenemos el nombre del tipo, nombre del campo, perdón, tipo, constraint, el nombre del constraint, ¿vale? Y por ejemplo un check y una condición. Y eso lo estamos haciendo a nivel de tabla. Pero también podríamos hacerlo debajo, como pone constraint, nombre del constraint, check y la condición, y eso lo podemos poner al final de la tabla, o hacer un alter table en vez de crearlo con la tabla. Que aquí tenéis un ejemplo. Luego veremos ejemplos con una tabla de verdad. Vamos a ver cómo podemos crear estos constraints al crear la tabla. Lo podemos hacer a nivel de campo, como hemos dicho, o a nivel de tabla. Si lo hacemos a nivel de campo, por ejemplo, el not null, el primary key y el unique key, lo que diremos es el nombre del campo, el tipo del campo y luego cuál es la constraint. Pues en este caso sería el not null, el primary key o el unique key. Si queremos crear una foreign key, pues será el nombre del campo, el tipo, pondremos la palabra reference, el nombre de la tabla a la que hacemos referencia y el campo al que hacemos referencia. Y si queremos hacer un check, pondremos el nombre del campo, el tipo, podríamos poner el nombre del constraint y poner la condición check y la condición que queremos poner. Perdón, la palabra check y la condición que queremos poner. Esto si lo hacemos a nivel de campo. Si lo hacemos a nivel de tabla,
que se pueden hacer todos menos el not null. Pues por ejemplo, si hacemos un primary key y un unique key, lo que pondremos es constraint, el nombre de la constraint, el nombre del campo y el tipo de constraint, pues primary key o unique key. Si ponemos foreign key, pues pondremos constraint, el nombre que le queremos poner a la constraint. Eso veis que está entre corchetes, quiere decir que se puede poner o no. El foreign key, el nombre del campo de esta tabla, el reference, el nombre de la tabla a la que hacemos referencia y el campo de esa tabla a la que hacemos referencia. Y si hacemos un check, pues pondremos lo mismo, constraint, nombre de la constraint, check y la condición. La sintaxis, si no lo hacemos cuando creamos la tabla, sino que lo hacemos después, ¿qué tendremos que hacer? Un alter table. Entonces, por ejemplo, si queremos añadir un not null después, que haremos alter table, el nombre de la tabla sobre la que queremos hacer la modificación, la palabra modify, el nombre del campo que queremos modificar, su tipo, y pondremos el not null. Si lo que queremos hacer es poner una primary key y una unique key, pues lo mismo, pondremos el alter table con el nombre de la tabla, añadiremos, haremos una td, podemos poner el constraint y el nombre del constraint y luego pondremos el nombre del campo y el tipo de constraint, que sería el primary key o el unique key. Si lo que queremos hacer es una foreign key, pues lo mismo, haremos un alter table de la tabla, también añadiremos la foreign key y pondremos el constraint, el nombre del constraint, la palabra foreign key con el nombre del campo al que queremos que sea clave foránea y references al nombre de la tabla a la que queremos referenciar con el campo de esa tabla al que queremos unir con el otro campo de nuestra tabla. Y por último, si queremos añadir un check, pues lo mismo, alter table, nombre de la tabla, haremos una dd, pondremos constraint, el nombre del constraint, la palabra check y la condición que le queramos poner a ese, a la tabla.